Hola y bienvenidos a este vídeo breve en el que vamos a comentar los últimos datos de inflación y también el impacto que ha tenido sobre el mercado cripto y sobre los mercados en general. A la izquierda tenemos el CPI, los datos de inflación, y a la derecha tenemos el SP500 y el Nasdaq. Gracias a este retroceso, insisto, ligero retroceso en los datos de la inflación, hemos visto un aumento en el precio de los activos que han recibido un influjo de capital de la renta fija. ¿Por qué se ha reducido el rendimiento? Se espera que se reduzca el rendimiento en la renta fija, porque se espera que la Reserva Federal no sea tan agresiva con su política de subida de tipos de interés, y esto va de la mano de que la inflación está reduciéndose. Al menos se está reduciendo con respecto al año anterior y con respecto a cuánto subía en los meses anteriores, concretamente en junio. Por lo tanto, el aumento de la inflación en julio ha estado por debajo de lo esperado y ha dado alas, ha dado un respiro a los mercados, y concretamente tenemos el caso de Bitcoin, tenemos el caso de Ethereum y tenemos el caso de XRP. En Bitcoin, vamos a empezar por Bitcoin, que ha tenido un nuevo máximo el 30 de julio y tuvo un máximo decreciente el 8 de agosto. Y este punto es muy importante porque aunque haya habido mucha compra, aunque tengamos esta vela con mucho cuerpo de momento y con mucho volumen, todavía hay que mantenerse cauto y vamos a explicar por qué. Si hacemos un poco de zoom in, si nos acercamos más a esta resistencia, vemos que se está empezando a formar un poquito de techo, ¿vale? Aquí hemos visto un rechazo bastante fuerte y faltaría una confirmación dentro de media hora que cierra esta vela. Si aquí hubiera una confirmación bajista, aquí sería o para recoger beneficios si se tiene una posición en beneficios, o prepararse para abrir un corto, aunque no es consejo de inversión ni recomendación de compra ni de venta, nada de lo que comente. Simplemente estoy haciendo análisis técnico y estoy comentando los datos de inflación. Ya sabéis que soy economista, soy asesor financiero y por lo tanto lo que comente está dentro de mi conocimiento, pero no debe interpretarse como una recomendación ni tiene valor contractual alguno. Más detalle debajo en la descripción. Vamos con Ethereum, que sí que ha dejado un nuevo máximo. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, lleva mínimos crecientes y máximos crecientes muy claros. Llevamos con mínimos crecientes desde el 18 de junio y con máximos crecientes desde el 26 de junio. Por lo tanto, tendencia alcista clara. Tenemos además una zona que antes era un soporte, que vuelve a ser un posible soporte, y era también ligera resistencia. Entonces, si se mantiene y no hay un rechazo fuerte, como sí que empieza a haber en Bitcoin ahora mismo, podríamos ver ese movimiento alcista. Pero insisto, hay que tener mucho cuidado con la tendencia principal, que si nos vamos a semanal, por ejemplo, sigue siendo muy bajista. Seguimos viendo máximos claramente decrecientes, mínimos también muy decrecientes. Es decir, cada vez que el precio cae por debajo del mínimo anterior. Y esto es claramente una tendencia bajista. Aunque veamos un rebote, aunque veamos ese alivio, puede ser perfectamente para seguir cayendo. Por lo tanto, hay que mantener la precaución. En el canal venimos hablando de la media móvil de 200. Voy a añadir la media móvil de 200 y vamos a comentar en qué situación está ahora mismo en Bitcoin. Y ahora vamos a pasar a XRP, que ya sé que os gusta que hable de XRP, por lo tanto vamos a poner primero la media móvil de 200 en Bitcoin, porque ya sabéis que es muy buena referencia para el mercado en general, y vemos que se mantiene el precio por encima de la media móvil de 200. Por lo tanto, se ve un intento de mantener de nuevo la senda alcista, aunque aquí fue una resistencia, fue un rechazo a principios de julio, y hay que mantener de nuevo la precaución, o hay que mantenerse cautos. Ha habido episodios en los que también se mantuvo como resistencia, concretamente en esta zona. Estamos viendo algo muy similar a 2015, en el cual
era una resistencia o no conseguía aguantar la resistencia o superar la resistencia, y después volvimos a ver esa sucesión de máximos crecientes, además de una forma muy similar a cómo está ahora el precio de Bitcoin. Por lo tanto, puede haber un cambio de tendencia, puede haber un suelo que ya se haya formado, puede ser, no podemos descartarlo, pero desde mi punto de vista, viendo el escenario macro, viendo que estamos en una situación de máximos en la inflación y con una posible recesión, muy probablemente lo que haga falta sea una recesión para volver al 2%, el objetivo del 2% que se suele marcar el Banco Central, necesitaríamos ver un aumento de tipos de interés, aunque no sea a corto plazo. Desde mi punto de vista, no va a ser a muy corto plazo o en los próximos meses o hasta casi finales de año, porque hay inflación un poquito más moderada y además son las elecciones en Estados Unidos. Nadie quiere generar una subida de tipos de interés que provoque pérdida de votos para el equipo que está en el gobierno o para el gobierno en general. Entonces, muy probablemente intenten mantenerse, como están haciendo ahora, en una posición en la que, bueno, la inflación ya no está tan disparada o no es tan problemática, y a la vez se está planeando subir el tipo de interés, pero no ahora, sino en 2023, que muy probablemente sea cuando tengamos ese reajuste que tanto necesita la economía. No quiero decir que necesitemos una depresión o una caída en bolsas, una caída en Bitcoin. Estoy diciendo que el Banco Central, en este caso de Estados Unidos, debe subir tipos de interés porque ya lo han anunciado ellos mismos, pero tienen un conflicto con respecto al cuándo. Y el cuándo todavía no es buen momento por las elecciones. Por ese mismo motivo tenemos finales de 2022, 2023 como momentos en los que los bonos podrían volver a subir. De hecho, aquí vemos que los rendimientos de los bonos están cayendo. Subir en términos de rendimiento, porque hay una correlación inversa entre precio y rendimiento. Entonces, importante la aclaración. En cuanto al muy corto plazo, en cuanto a lo que venimos comentando de Bitcoin, sigue en un rango en el cual si vemos una ruptura alcista con un nuevo máximo, y a poder ser con un nuevo máximo con respecto al máximo de esta caída, es decir, con respecto a este máximo de los 24.600, si vemos un nuevo máximo, aquí mantendríamos esa estructura de máximos y mínimos. Sin embargo, todavía desde mi punto de vista estamos en un rango. Sí que es verdad que ha ayudado mucho esta recuperación o sobre todo este movimiento que contrarresta esta caída que vimos ayer de la mano de una filtración de unos datos que no estaban en consonancia con lo que hemos visto hoy. Entonces hemos visto prácticamente un Bart Simpson invertido. Ha habido una caída de la mano del miedo que se provocó por una posible subida de la inflación, y después hemos visto esa vela verde porque la inflación que se ha anunciado oficialmente en todo Estados Unidos ha sido más beneficiosa. Uno de los estados que había anunciado los datos de inflación, no lo había hecho con toda la perspectiva de Estados Unidos, sino simplemente con sus datos históricos. Si nos fijamos en XRP, vamos a poner en este caso la bufanda de medias móviles y nos vamos a ir a gráfico diario. En XRP seguimos viendo una estructura de máximos crecientes, sí que sigue habiendo claros máximos crecientes, al menos desde la caída de junio. Vemos que los máximos vienen siendo crecientes y los mínimos también crecientes. Entonces, ahora todavía no termino de ver claro este mínimo, debería superar el máximo anterior, es decir, esta vela debería superar al anterior, y ahí podríamos considerar que ha rebotado en el soporte. Hay varias formas de ver el rebote. Está la de se supera la vela anterior, y está también la forma de verlo de, bueno,
se traza una línea, se traza un Fibonacci y se busca ese retroceso. Desde mi punto de vista, sigue siendo más interesante que haya compras, que haya demanda en esas zonas y que cuando la demanda se convierte en oferta, se cambia o muta la tendencia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que desde mi punto de vista hay que mantenerse todavía conservadores o hay que mantener en mente que la inflación está disparada, por mucho que hayan bajado los precios de materias primas y por mucho que haya remitido ligeramente la inflación, pero, insisto, con respecto a la subida que veníamos viendo en los últimos meses, debemos mantenernos cautos, pero dentro de la precaución hay escenarios optimistas o hay todavía un cierto recorrido alcista o posible recorrido alcista. Incluso en Ethereum considero que hasta que llegue el merge, hasta que llegue ese movimiento posiblemente bajista por comprar el rumor y vender la noticia, todavía hay margen de maniobra. De hecho, vamos a buscar un objetivo y vamos a buscarlo siendo un poco moderados. Vamos a extrapolar y, como veis, hay dos zonas de resistencia bastante claras. Y en Ethereum sí que vemos una estructura muy clara de nuevos máximos, nuevos mínimos, aunque también hay que ser cautos, insisto, porque tenemos una noticia que está a punto de salir, que es el merge, que es el Ethereum 2.0, también con una serie de movimientos que va a poner el foco de la atención en Ethereum, pero ojo, también podemos ver claramente un retroceso de la mano de la noticia. Entonces, yo estoy esperando ese retroceso, pero claro, no es lo mismo que el retroceso venga desde aquí arriba hasta este soporte a que venga desde aquí lateralizando a este soporte. Independientemente de que suceda, considero que primero hay que tener la información de qué es lo más importante y lo segundo, hay que estar preparados para cada escenario. ¿Qué me puede afectar más? ¿Estar fuera del mercado, estar fuera de un trade y que vaya para arriba? Puede pasar. Estar en el mercado con una posición sin apalancamiento también puede ser interesante reducir apalancamiento. Hay varias formas de gestionar el riesgo dentro de la incertidumbre. Si vemos datos interesantes, pero consideramos que hay que mantener la precaución, se puede reducir el apalancamiento, se puede subir el stop loss al punto de entrada o se puede simplemente tomar ganancias, tomar beneficios. Espero que os haya gustado el vídeo. Debajo tenéis el link a Telegram y os invito a estar suscritos, dándole a la campanita de todas las notificaciones para que os lleguen actualizaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo.